Hola chicos, muy buenas tardes. Hola chicos, muy buenas tardes. Vamos a iniciar con el tema de ángulos. Para este tema de ángulos vamos a ver lo que son sus características y su notación con respecto a los ángulos. Qué característica la forman, cómo se forman los ángulos, cómo es la notación en 3 letras, 2 letras, el ángulo A. Entonces estas características que se forman, cómo se forman en 2 líneas y todo eso lo vamos a visualizar. Bueno, primero objetivos. ¿Qué queremos que ustedes aprendan? Esto, que el estudiante identifique y aplique las características de los ángulos, que el estudiante identifique y aplique los conceptos de ángulos y que el estudiante aplique las clasificaciones de ángulos y la resolución de las prácticas. Entonces, en este caso, esto es lo que estoy buscando como tal, que ustedes conozcan esos conceptos de ángulos. Como inicio, iniciamos con concepto de ángulo. ¿Y qué es? En este caso, el concepto de ángulo es la abertura formada por dos rayos que tienen un origen en común, el cual se llama vértice. En este caso tenemos dos rayos, un rayo, tenemos ejemplo, otro rayo, que tienen tal vez el sentido de esta manera. Entonces estos dos rayos pueden ser finitos, o sea, de una línea a otra línea, o infinitos, en el dado caso que se puedan ir prolongando de manera aquí infinita. Entonces la abertura que se forman entre estos dos rayos le consideramos el concepto de ángulo. Esto es lo que conocemos como ángulo. Aquí tenemos ejemplo, construcción de un ángulo. Aquí están las dos líneas, línea 1 y línea 2 si quieren ver. Un vértice que se está formando en la característica del ángulo y la abertura como lo estamos remarcando otra vez aquí como tal. Lo borramos para que no se sobreexponga. Esta abertura es nuestro rayo y un ángulo formado por dos rayos, o sea, ya sabemos el segmento AB o BA. En este caso vamos a remarcar que el segmento AB es una línea y luego el segmento AC es la otra línea. Entonces estas dos líneas que contienen en el punto, ya sabemos lo que es la connotación de un punto, la unión de dos puntos o líneas se forman un vértice. Entonces aquí tenemos el punto y el vértice con el punto A, y aquí está el punto A. Sus elementos son los dos rayos, los segmentos AC, AB, el vértice, la abertura que se forma o la distancia que hay entre este punto y este otro punto, se consideraría entonces un ángulo. Ahí está su concepto, pues si en el dado caso se lo solicito. Entonces, notación de ángulos. ¿Cómo hacemos la notación, la expresión de ángulos? En este caso, con una letra ubicada en el vértice, en este caso vamos a ver, voy a hacer un triángulo nada más para que se suponga y luego lo eliminamos. Aquí tenemos dos rayos como tal, entonces podemos tomar que este ángulo que se está formando aquí, la voy a connotar con el vértice, en este punto en el vértice, con la letra A. Entonces lo antes va a poner un símbolo que diga ángulo, que corresponde a este que estoy ubicando aquí, que es este símbolo que estoy expresando en este caso, este de aquí, este símbolo de ángulo. Entonces esa es la característica que estoy pidiendo de un ángulo. Dicen, con los números, letras mayúsculas en el alfabeto griego, siempre anteponiendo el símbolo, o sea, puede ser beta y anteponiendo siempre el símbolo ángulo. Siguiente, mediante tres letras mayúsculas, describiendo la letra asignada al vértice en medio de las otras dos. Entonces, en este caso, para retomar, tenemos así, tenemos que es la letra A, tenemos la letra B, tenemos la letra C. Entonces yo voy a referirme a este ángulo que está formando aquí como la letra, en este caso vamos a poner el ángulo CBA, denotando que en el vértice tiene la letra en el centro y expresando que este es nuestro ángulo como tal. Continuamos. Aquí está la representación que les dije anteriormente. Para retomando, tenemos con tres letras. Entonces aquí lo representaríamos como el ángulo, sería
En este caso, B, A y C. Ojo, también puede quedar como el ángulo al revés, C, A y B. Y ambos son válidos en sus dados casos. Observa aquí que tiene el número, entonces sería aquí anteponiéndole el símbolo de ángulo, ángulo 1, y ya quedaría. Aquí tiene una letra, entonces sería el ángulo, como lo estoy diciendo, el ángulo A, que estoy marcando acá, y lo mismo que estoy refiriendo en los dos casos. Observe que aquí hay un tercero, que es lo que nos está diciendo que nada más tomamos el vértice, y entonces también se puede poner solo el vértice y el símbolo de ángulo, y ya estamos indicando que también ese corresponde al símbolo de ángulo. Entonces aquí lo estoy sobre indicando, aquí lo volví a reescribir para que vean cómo se puede representar lo que corresponde el ángulo, cómo se hace la connotación. Clasificación de los ángulos por sus aberturas. Aquí es cuánto miden como tal un ángulo. Entonces en este tenemos aquí ángulo agudo, dice en la figura, y la medida, en este caso la medida o la connotación porque es un agudo, mide menos de 90 grados. Entonces aquí como tal pueden entrar un ángulo de, tenemos aquí, voy a poner un ángulo de 90 grados, entonces todos los ángulos que sean menores de 90 grados van a entrar como ángulos agudos. Si yo les propongo así un ángulo como tal aquí en este espacio, te formo un ángulo y este tiene, no sé, 60 grados. ¿Corresponde a un ángulo agudo? Sí, porque es menor de 90 grados. Bueno, entonces como tal, esa característica se puede visualizar ahí, que sean menores de 90 grados. Entrarían 95, no, perdón, 89, 88, 50, 45, 10, 2, 3 grados. Entonces menores son esos. Continuamos, tenemos ahora sí ángulo recto, como lo dice en la figura, aquí está un ángulo recto que miden 90 grados. Tiene que medir exactamente 90 grados. Ojo, recuerden que en las figuritas, cuando lleguemos a ver otras figuras geométricas, normalmente si ponen un cuadradito así de esta manera, como lo están pidiendo en este esquema, eso nos indica que es un ángulo recto. Que no se les olvide. Entonces también connota o da una connotación de que es un ángulo recto. Entonces esta característica que indica que es un ángulo recto también se puede aplicar en figuras geométricas. Obtuso, como lo marca aquí, obtuso mide más de 90 grados y menos de 180. Entonces aquí es la característica que mide más. Y aquí lo estamos visualizando. Entonces un ángulo que mide más de 90 grados, pues 100 grados, pero menos de 180, pues igual 100. Entonces ese es el margen como tal. Entonces para ahí, entonces tómenlo en cuenta para ir visualizándolos. Llano es un ángulo que mide 180 grados. Aquí lo estoy expresando. Mide 180 grados. Entonces ahí, ojo, la característica del llano es que tiene que medir 180 grados como tal. Llano. Este entrante aquí mide más de 180 y menos de 360. Entonces hay otra característica como tal. Y el último que tenemos aquí, perigonal. Entonces este como tal mide 360 y puede estar rodeado totalmente en este. Vamos a hacerlo más pequeño para que se pueda visualizar un poquito lo que se está clasificando en este pequeño apartado para que lo podamos visualizar más claramente. Vamos y nos quedamos en este lo vamos a hacer un poquito más alto para que lo puedan apreciar también ahí en casita. Entonces muy bien. Bueno, ahí lo dejo. Bueno, mira, aquí da la vuelta completa. Para este caso, entonces, tiene que medir 360 grados. Se puede visualizar con las letras ABC. El ángulo ABC igual a 360 grados como característica de este. Continuamos. Para ello, entonces, vamos a ver
los siguientes clasifican los ángulos por parejas. Aquí ya cambia. Ojo, ojo, ojo. Por parejas o parejas espaciales. Entonces, aquí, ojo. Tenemos el primero que es consecutivos. Se llaman consecutivos porque va uno al otro y tienen como tal un vértice aquí, o perdón, un vértice en común y un lado en común. Aquí se visualiza. Aquí lo estoy expresando, dice, tienen un lado en común situado entre los lados no comunes, vértice o común. En este caso el vértice es común, en este caso es el O. El consecutivo, como se muestra aquí, tienen un lado en común, como lo estoy indicando, y el vértice en común. Seguimos. Adyacentes, entonces adyacentes adherido a él. El lado común es OE, los lados no comunes pertenecen a la misma recta. Entonces aquí el adyacente debe de pertenecer a una misma recta para que sean adyacentes. Tienen un lado en común y los lados no comunes tienen que pertenecer a una línea recta. Ojo ahí, ojo en este caso, porque yo puedo decir que puede estar así, como el que vimos anteriormente, que sería consecutivo, pero si no está representado por esta línea recta que estoy sobremarcando de este caso aquí, entonces no consideremos que sea adyacente. Tiene que estar siempre en una línea recta. Entonces ahí ojo con este tipo de detalles. Luego, opuestos por el vértice, pues aquí lo indica. Un opuesto por el vértice tiene la característica que son dos líneas que se están cruzando y están opuestos por un vértice. Observen en este caso el 3 con el 4 y el 1 con el 2. Esos son los opuestos con el vértice. Aquí le estoy proporcionando que este ángulo 1 y el 2 son opuestos por el vértice. ¿Cómo se llegan a formar? Bueno, pues son dos líneas que se cruzan y al formar los ángulos. Veamos en una figura geométrica. Tengo un triángulo, rectángulo, pero en este caso se prolongan las líneas. Si prolongo la línea de estos dos, forma este ángulo y este ángulo son iguales. Bueno, ya veremos la teoría. Son opuestos por el vértice y en esta característica pues son ángulos opuestos por el vértice. Aquí está. Eso es lo que yo busco. Cuando se prolongan las líneas de una figura geométrica o de un ángulo, tanto hacia opuesta a su dirección, entonces se forman lo que son opuestos por el vértice. Continuamos. Nombres complementarios son estos ángulos complementarios como tal. ¿Qué es lo que vamos a buscar? Pues se van a sumar y son los ángulos cuyas sumas o medidas suman 90 grados. Pueden ser o no consecutivos, pueden ser o no consecutivos. La idea es que al sumarse nos tienen que dar 90 grados. Y aquí está, pueden estar separados como estos dos y al sumarse nos puede dar 100. En este caso los 90 grados, y pueden estar separados o consecutivos como estos dos y nos da los 90 grados. Ojo en ese detalle para que no se vayan a confundir, ya que si digo ángulos consecutivos o ángulos suplementarios, entonces tienen que ver a qué tienen que ser igual. Recuerden que estos son a 90 grados. Ángulos suplementarios son los ángulos cuyas medidas suman 180 grados. Pueden ser separados como estos dos casos y al sumarse nos da 180 grados. Aquí, ojo, aquí no viene a confundir, aquí tiene que ser de 90 grados para que no, pero por eso lo remarque aquí. Y aquí observe que en este caso es los ángulos pueden estar separados o juntos sobre una línea. Ojo, que quede claro que también que si están sobre una línea ya tienen su nombre como tal. Entonces suma nos da 180 grados. Entonces aquí, ojo, vean que estoy representando los ángulos. El ángulo MOL, que es MOL, que sería 150, y el ángulo LOK, que 27, sumados nos da 180. Y conjugados, en este caso son los ángulos cuyas medidas al sumarse nos dan 360 grados.
Entonces, como repaso, complementarios al sumarse nos dan 90 grados, suplementarios al sumarse nos dan 180 grados y conjugados al sumarse nos dan 360 grados. Ojo, no siempre tienen que ser dos ángulos, pueden ser 3, 4, 5 ángulos, pero si se suman y al final nos da 90, entonces es complementario. Si en el caso del suplementario, que al sumarse nos dan 180, eso es suplementario. Y si al sumar al final nos dan 360 grados, es conjugado. Continuamos. En esta práctica tenemos esta figura como tal. Obsérvela por favor. En esta lo único que van a hacer van a hacer lo siguiente. Las siguientes preguntas van a contestar. Representa con 3 letras el ángulo beta y al ángulo A. Entonces vamos a la figura y ustedes busquen el ángulo beta, que sería este pequeño apartado, y el ángulo A, que sería este apartado. Con 3 letras, represéntenlo. Después dice, usando la notación de 3 letras, con las 3 letras, al menos 2 ángulos agudos y 2 obtusos. Entonces buscamos lo que es el concepto de ángulo agudo y ángulo obtuso y buscamos cuáles son los agudos y cuáles son los obtusos con respecto a la característica que habíamos visto. Continuamos y luego dice, si decimos que el ángulo A es un ángulo, en este caso el ángulo A es un ángulo recto, ¿cuánto mide? En este caso vamos a ver cuánto mide. Entonces vamos a ver si el ángulo A, visualizamos nuestra figurita, decimos que este mide 90 grados porque es un ángulo recto. ¿Cuánto mide? Ejemplo, ¿cuánto mide T? ¿Cuánto mide O? ¿Cuánto mide alfa? Según las condiciones que hemos visto. Entonces ahí nada más, aquí ya calculé los demás elementos, cuánto mide el ángulo, los demás ángulos como tal, sabiendo que ya tenemos un ángulo, cuánto miden los demás elementos. Ok. Después, en el caso anterior, o sea en que el ángulo A es recto, ¿cuánto suman el ángulo beta y el ángulo T? Entonces vamos a la figura sabiendo ya las medidas de los demás, cuánto suman este ángulo y pueden mencionar su nombre según la característica que estamos visualizando, ya que si sumamos los 3 elementos, pues ya sabemos que es un ángulo llano, pero este y este, ¿cuánto sumarían y cuál sería su valor? De esto sería nada más su práctica, serían 1, 2, 3, 4 elementos por calcular y con esta explicación pues ya pueden desarrollarlo correctamente. Seguimos. Luego, ¿cuántas parejas de ángulos adyacentes puedes identificar? Haz una lista de ellos. Entonces buscamos el concepto, visualizamos que es un ángulo adyacente y cuántas parejas de ángulos adyacentes. ¿Cuántos pares de ángulos consecutivos identificas? Haz una lista de ellos y entonces aquí cuántos ángulos consecutivos. Recuerden la característica de ángulos consecutivos, cuántos se pueden formar. Anota 2 pares de ángulos opuestos por el vértice, 2 pares, o sea nada más 1 y 2. Anota un ángulo perigonal, o sea como de esta figura, cómo representamos el ángulo perigonal. ¿Cómo lo representamos? Ahí vean el ejemplo para que ustedes lo vayan siguiendo. Y anota 2 pares de ángulos opuestos por el vértice, anota un ángulo perigonal, anota un ángulo llano. ¿Cómo representamos el ángulo llano? De esta figura, aquí como tal, ¿cómo lo representamos? ¿Cuál sería el ángulo llano? ¿Qué lados o vértices voy a tomar como tal para que representar el ángulo llano? Que es de esta línea que yo sobremarqué. Entonces siguiendo los elementos y entonces ya tenemos lo que es de anota el ángulo perigonal y el ángulo llano. Muy bien, continuemos. De esa misma figura calcula la medida del complemento y del suplemento de un ángulo conjugado de un ángulo que mide tanto. En este caso, ojo,
Estamos teniendo así, dice que es primero complemento. Recuerden que los ángulos complementarios son sumados 90 grados, o sea, aquí nos da sumados 90 grados y que aquí nos da 180 grados, que no se confunda. Entonces son dos ejercicios aparte. Uno es cuando sumado nos den 90 grados sabiendo que uno ya tiene esta medida. Y el otro es un ángulo llano sabiendo que uno ya tiene la medida, ojo, de 75 grados. Y aquí de 75 grados, ¿cuál será el valor de este y cuál será el valor de este? Eso es lo que está pidiendo, o sea, son dos ejercicios. No vayan a pensar que es uno solo. Si un ángulo mide 125 grados, puede tener complemento, y en este caso pues ya nada más y suplemento justifica tu respuesta. Si un ángulo mide 125 grados, o sea, ya tienen un ángulo de 125 grados, entonces puede tener complemento. Entonces aquí lo separo y ya, aquí en el último yo tengo un ángulo, entonces lo pongo así, le ponemos esta línea, este es el total de este elemento y nada más es verificar los conceptos. ¿Qué es un ángulo complementario? O sea, de complemento. ¿Y qué es un ángulo suplementario? De suplemento. Entonces, sumados los ángulos complementarios sí, o este no, o este sí. Entonces ya nada más visualizar el concepto y definir si se puede porque ciertos elementos al sumarse nos dan tanto, no se puede porque este elemento nos da tanto y un ángulo suplementario tiene que dar tanto elemento. Entonces ahí nada más es checar los conceptos como tal. Entonces esos son lo que es la práctica de ese tipo. Aquí tenemos otra práctica. Tenemos esta figura en la cual nosotros tenemos que el ángulo A mide 135, el ángulo B, el ángulo C y el ángulo D. Calcula las medidas de los ángulos B, C, D. Entonces hay que calcularlos. Pueden ocupar los contextos de ángulo llano para este caso. ¿Sale? Y ya sabiendo este ángulo de acá, pues ya pueden ocupar el vértice opuesto por el vértice o también el ángulo llano o complementarios como tal, ¿vale? Entonces aquí suplementarios, perdón, el concepto de suplementarios para calcular. La siguiente práctica, ojo, aquí tienen una ecuación matemática, no se confunda. Entonces recuerde que para este tipo de ecuaciones matemáticas, miren, lo voy a marcar así, a la línea, esta de acá, y esto voy a marcar que esta es la ecuación 2x más 135 grados. Los grados si quieren déjenlos o quítenlos. Y luego tenemos este cachito que es x. Entonces recuerden que todo esto sumado nos tiene que dar ¿cuánto? 180 grados. Entonces nosotros podemos hacer una igualdad matemática que sería esto más este elemento o es igual a 180. Hacemos la ecuación de primer grado con una incógnita, despejamos y calculamos el valor de x. Ya calculado el valor de x, ya después lo sustituimos en la ecuación original y nos da un valor del ángulo. Y luego, pues ya el valor de x ya lo tuvimos y ya nos da el valor. Y ya ahora sí, sabiendo este, pues por ángulos suplementarios y sabiendo el otro por ángulos suplementarios y ya calculamos los demás valores. Entonces aquí dice, ¿cuánto mide cada ángulo? El siguiente figura. Entonces sabiendo x ya podemos calcular los demás elementos. Pero recuerden que tenemos que sumar este más este igualado con 180 grados ya que son un ángulo llano que se están uniendo uno al otro elemento. ¿Ok? Dice, ¿cuánto mide un ángulo si es igual a 2/3 de su complemento? Entonces aquí a 2/3. Si tienen dudas sobre esto, lo esclarecemos en clase. Primero trate de aplicarlo y si no lo encuentra, pues ya lo explico en clase. ¿Y cuánto mide un ángulo que es el doble de su complemento? O sea, lo doble de su complemento. ¿Cuánto sería lo que tendría que medir? Hay razónenlos. Si tienen alguna duda o pregunta, pues en clases los esclarecemos para que puedan empezar a trabajar un poquito este tipo. Pero aquí 3/4 de su complemento. Recuerden que son ángulos complementarios, ¿a qué se refiere? Y si es lo doble, entonces hay que sumarle lo doble, 2 veces el valor del complemento.
lo doble de su suplemento, y recuerden el concepto de suplemento y complemento para que puedan definir la ecuación matemática. Dice, teorema de ángulos. En este caso vamos a ver que el teorema de ángulos, dos rectas que se cortan forman ángulo recto, entonces forman 4 ángulos rectos. Entonces yo tengo dos rectas, aquí tengo una recta, dos rectas que se cortan entre ellas formando solo un ángulo recto, solo uno, por ende, entonces los demás van a ser también ángulos rectos. Recuerden que el cuadrito que encaja significa ángulo recto en cualquier figura geométrica. Si dos ángulos son iguales, entonces sus ángulos son iguales. Si dos ángulos son iguales, entonces sus ángulos son iguales. Aquí lo que se refiere es que si dos ángulos que son igualitos, así, ángulo tal, otro ángulo, y tenemos A, B, y tenemos C, aquí D, aquí tenemos E, y aquí tenemos F. Entonces yo puedo decir, si son de la misma medida, no sé, 30 grados, aquí otros 30 grados, podemos decir que el ángulo F es igual al ángulo C. Pero ojo, aquí está la anotación, podemos decir que son iguales. Si dos ángulos son iguales, entonces son iguales los ángulos como tal. O sea, estamos comparando dos ángulos que aunque tengan diferentes letras, los valores de los ángulos va a ser el mismo. Es lo que quiere decir ese contexto. Ángulos entre dos líneas rectas cortadas por una línea recta transversal. Ojo, dos ángulos cortados. Tenemos dos líneas cortadas por una transversal y eso es lo que tiene. Dos líneas cortadas por una transversal y se forman ciertos elementos. Visualice que aquí dije línea 1, línea 2 y la línea S es la que está atravesando los elementos. Entonces ahí está. ¿Qué ángulo se forma? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Como tal, si lo quieren visualizar así, es esto, es el ángulo 1, aquí en este caso, el ángulo 2, el ángulo 3 y el ángulo 4. Es lo que se refiere en este caso. Recuerden que esta es la línea S, esta es la línea 1, que es la que estoy marcando aquí, y en el otro caso la otra. A lo que me refiero de los 2, 1, 3 se refiere a estos ángulos que estoy formando ahí. Entonces la clasificación, algunos ángulos alternos internos situados entre las rectas L1 y L2. Entonces los ángulos alternos internos se refiere a los ángulos que se forman, este ángulo, y ahora al contrario, y este ángulo, que son formados por la línea. Los ángulos que se encuentran dentro de las líneas, o sea, dentro de esto me refiero a este elemento y este elemento dentro de las líneas, paralelas, digamos, a las líneas, se van a llamar alternos internos, ya sea son alternos porque va uno de la izquierda, uno a la derecha. Obsérvelo, uno a la izquierda, uno a la derecha. Uno a la izquierda o el otro a la derecha. Ajá, aquí lo voy a borrar este. Y este es de este. Entonces, uno a la derecha, el otro hacia la izquierda. Y entonces son alternos, se les llama internos porque están dentro de las líneas. Entonces son ángulos alternos porque va uno de un lado, otro del lado con respecto a esta línea, que quede claro, a la línea S, ¿sale? Se van alternando uno y uno de un lado. Y internos porque están dentro de las líneas de la L1 y la L2, están dentro, digamos. Y entonces te diría que si estos son fuera, estos serían fuera, externos, uno es interno, entonces estos serían los externos. Esos serían las líneas como tal externas. Que quede claro, entonces, alternos, uno a la derecha, el otro a la izquierda. Uno a la izquierda, el otro a la derecha. Por eso lo está diciendo esa característica. Tómenlo muy en cuenta para poder entender los nombres y nada más con el simple hecho de visualizar alternos, internos, ustedes puedan comprender a qué se está refiriendo. Alternos, uno y uno,
internos dentro de la L1 y la L2. Seguimos. Colaterales externos. Obviedad, esta situación, en este caso, observen que son, el nombre nos va a indicar colaterales externos. Seguimos con externos. Les dije que entonces todos estos elementos que están fuera de la L, de las L1 y L2, se van a llamar externos. Colaterales, o sea que van de un solo lado, en un solo sentido, a este lado. Ahora vamos a esto, correcto. Entonces, van a un solo sentido. Esos son los colaterales externos. Vean, de un solo lado, colateral. Entonces, eso es lo que se refiere en este caso, el concepto de colateral, que están de un solo lado. Y entonces son externos, van fuera. Entonces, aquí, eso es lo que se refiere al contexto de colaterales. Muy bien, entonces aquí están colaterales. Ya vimos que están fuera. Continuamos. Externos fuera de la L1 y la L2. Ahora vean este. Colaterales internos. Como ya sabemos que son internos dentro de la L1 y L2, pero de un solo lado. De un solo lado. Y ya se visualiza que es el 3 y el 5. Ojo, recuerden que esta figura yo la definí con los números de cierta manera para que ustedes puedan visualizar estos ángulos. ¿Sale? Lo definí con el 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Pero puede ser que están referidos por A, por B, por C, por D. O en su dado caso que no representen esas letras. Porque lo hice de una manera más rápida. Puede ser que digan así, la línea, la línea, la línea. Y pueden decir que este es A. Este es el punto B, es el punto H, el punto T, el punto F, el punto E, y de estos ustedes tienen que formar los ángulos. Ejemplo, aquí, ¿qué ángulo cómo se formaría? Sería el ángulo H, aquí nos haría el vértice, aquí ponemos O, y aquí le ponemos una P. Sería O, F, si quieren seguir el sentido, o F. Entonces estamos diciendo que es este ángulo que se forma, pero esto nada más es para connotar. Lo que quiero es que ustedes reconozcan los nombres de los diferentes clasificaciones de ángulos con dos líneas. Entonces, colaterales internos de un solo lado y están dentro de la L1 y la L2. Eso es lo que nos referimos en colaterales internos. Ok, continuamos. Vean ahora, correspondientes pues van de un mismo sentido, pero ojo, aquí viene que están del mismo lado como si fueran colaterales, pero observen lo que cambió, que van uno dentro y uno fuera. Recuerden que toda esta área que estamos manejando, digamos que fuera de la L1 le llamamos externos, fuera de la L2 le llamamos externo, dentro de las líneas se llaman internos y se llaman correspondientes porque van de un mismo lado, pero uno dentro y otro fuera. Observen los ejemplos que estamos poniendo. Aquí pongo todos los ejemplos. Vean en este ejemplo, vamos a ver, así. En este ejemplo estoy poniendo el primer correspondiente que es el 1 y el 5. Aquí estoy poniendo otro correspondiente que está a la derecha, que sería el 6 y el 2. Y el otro correspondiente que sería ahora a la izquierda del 3 y el 7. Y el último correspondiente sería el 4 y el 8. Entonces el 4 y el 8 sería el otro correspondiente. Observen que uno es interno y otro externo, pero están del mismo lado. Entonces para ello le vamos a decir que se llama correspondiente, ángulos correspondientes. Entonces aquí está para que no se confunda cómo está viendo el nombre. Y entonces ahora sí, ya sabiendo los nombres de los ángulos, si yo marcara este ángulo y este ángulo, alternos internos, alternos externos, serían estos dos. Si no tomáramos los otros, alternos externos, correspondientes colaterales, entonces ya vemos lo que es ángulos entre dos líneas paralelas cortadas por una línea. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que si son paralelas esta línea, la L1 y la L2, jamás se van a tocar de manera infinita. Aunque se prolonguen, jamás se van a tocar. Dos líneas paralelas
nunca se tocan, indicando que tienen la misma pendiente pero en diferente posición. Entonces siempre van a manejar esa característica. Entonces nada más aclaro, dos líneas paralelas nunca van a cruzarse de cierta manera, entonces son siempre paralelas. ¿Y qué característica forman? Esta es la característica. En este caso, esta representación de ángulos por ser líneas paralelas cumplen las siguientes igualdades. Por ser líneas paralelas, ojo. En el otro caso, observen que las líneas no estoy diciendo que sean paralelas, sino nomás estoy diciendo que son sus nombres que surgen de estas líneas, pero se van a ocupar para poder representar más claramente lo que es estas representaciones o que tienen las mismas medidas. ¿Qué serían? Las parejas de ángulos correspondientes. ¿Cuáles son los ángulos correspondientes? Miren, aquí está. A es igual a E. Entonces, A es igual con E. Aquí está indicando que esos dos ángulos o son iguales. La B con la F. La B, aquí está, con la F. Ahí está su característica. Seguimos. Borramos este. Las parejas de ángulos alternos internos. Alternos internos. O sea, estos dos de manera cruzada, observen, van a ser alternos internos, van a medir igual. Y los ángulos son suplementarios, las parejas de ángulos colaterales internos, o sea, esta pareja de ángulos de aquí van a ser suplementarios porque al sumarse nos van a dar una cantidad de 180 grados. Y son la pareja de ángulos colaterales externos. Esta pareja de ángulos colaterales externos nos van a dar 180 grados. Entonces, estos elementos que se forman son igualdades matemáticas que ustedes van a ocupar para definir ciertas características del mismo. Entonces, para ello, ya que vimos estos dos, prácticas. ¿Qué es lo que queremos aquí? Tenemos, si el ángulo C es igual a 30 grados, calcula las medidas de los ángulos. Si el ángulo A es igual a 35, calcula las medidas de más ángulos. Si el ángulo E calcula las medidas de más ángulos. Si el ángulo D calcula las medidas de los siguientes. ¿Qué es lo que estoy buscando? De esta figura. ¿Sale? Que quede claro, este ejercicio que estoy palomeando y que ya encerré, este ejercicio lo vamos a repetir, ¿cuántas veces? Lo vamos a repetir 1, 2, 3, 4. 4 veces, o sea, lo que voy a pedir es que para el ejercicio 1, de que en este primero que estoy marcando, que es C, entonces nada más C, mire cuánto, 35 grados. Siguiendo el concepto de 35 grados, entonces veamos esto. 35 grados, entonces yo voy aquí y ya digo, según esa figura, observe, porque está aquí al revés, pero este es C, observe, entonces los ángulos que está diciendo aquí, los ángulos alternos internos son iguales. Entonces de esta figura, ¿cuáles son los alternos internos? Este es alterno interno con este, entonces esos dos son iguales y este con este también son iguales. Colaterales internos, este y este son colaterales, este con C y este colaterales. Entonces se forman esas medidas para que ustedes los puedan calcular. Que claro, van a ser de esta figura, la van a repetir ¿cuántas veces? De estas, 1, 2, 3, 4 veces la van a repetir, pero van a ir cambiando los valores. ¿Sí? En el siguiente, donde dice A vale 35, entonces voy a decir A es igual a 35 grados. Y vuelvo a calcular todos estos valores ahora cuando A vale 35 grados, que quede claro. Aquí 35 grados, que quede bien entendido. Entonces lo van a repetir esta cantidad de veces, 2, 3, 4 veces. Los valores obtenidos deben tener su afirmación como se muestra en la siguiente tabla. Vamos a ver en la siguiente tabla. Afirmación. Entonces, aquí, ¿qué afirmación voy a poner? Lo que es alterno interno. ¿De qué valores? No sé, ejemplo, aquí tenemos que alterno interno, digamos que ya sé, es C con D. Entonces le pongo aquí C con D. Ejemplo aquí, el ángulo C es igual con el
según la figura, con el D. Aquí, el D. El ángulo C es igual con el mismo D. ¿Por qué? Porque son alternos internos y su valor es tanto. Esas son las afirmaciones que quiero que me vayan definiendo y dándome los valores. En este caso, ¿cuánto vale ese valor? Aquí puede ser 35. Entonces aquí vamos a poner igual a 35 grados. Y ya están dando las razones por qué se están dando esos valores y los valores que estamos encontrando de cada uno con los que estamos visualizando. Así con cada uno de estos para todos estos valores, dan de afirmación. ¿Por qué ese valor? Ojo, recuerden que también a le podemos definir que es dato proporcionado. O sea, si no los proporcionan, pues yo le voy a dar el valor. Observe que en la tablita tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O sea, cada línea va a corresponder a un valor. ¿Por qué vale A? Porque es dato proporcional. ¿Por qué vale B? Porque puede ser ángulo suplementario con el 35 con este valor. Entonces ya podemos sacar el valor. ¿Por qué vale C? Porque es opuesto por el vértice. ¿Por qué con C saco D? Porque son ángulos correspondientes. ¿Por qué con C saco G? Porque son ángulos ángulos alternos internos. Entonces cuando son alternos internos, pues ya lo podemos calcular. ¿Ok? Entonces son alternos internos. ¿Por qué este vale? Pues por el vértice. Con pues un suplementario. Y pueden calcular todo este completo y faltando entonces la suma de todos los ángulos más pues ya nos da un razonamiento como tal. Entonces ustedes pueden ocupar el razonamiento que ustedes quieran, pero teniendo en cuenta lo que ya hemos visto. Entonces aquí cada uno de sus elementos. Continuamos. Aquí calcula la medida de ABC. En este caso, observe por favor que esta figura tiene una característica en común, que es que esta línea y esta línea se pueden juntar, o digamos que de cierta manera, ¿cómo le llamaríamos? De cierta manera, empalmar. Así la tenemos la línea. Aquí tenemos la línea y esta línea la empalmamos y ya tenemos que la línea como tal, esta y la otra línea así, y la empalmamos. Sale, la empalmamos, y al empalmar estas dos líneas, no, estas dos líneas, pues se van a formar este ángulo. Este ángulo va a ser de 110 grados y entonces ya ubicamos los demás ángulos, que este va a ser el ángulo C, este va a ser el ángulo A y este va a ser el ángulo B. Y de esta manera pues ya puedo visualizar ahora sí, ya puedo visualizar qué valores van a tener este cuadrilátero como tal. Pero recuerden que sería esta línea y esta línea, si quieren visualizarla como la S1 y la S2, para que sigamos el mismo caso, se empalman en una sola porque tienen la misma inclinación, y las líneas paralelas de este tipo, si quieren llamarle la L1 y la L2, quedan ahí. Entonces al empalmarse se forman los ángulos que ya hemos visto de líneas paralelas travesadas por una transversal, y podemos calcular los valores de los otros ángulos que nos están pidiendo, que son estos. Entonces nada más tómenlo en cuenta, chicos, para resolver los ejercicios que les estoy proponiendo en esta. Entonces nada más visualicen lo que es la L1, L2 y que se están empalmando. Se pueden empalmar porque tienen la misma inclinación y formamos lo que son dos líneas paralelas trazadas por una transversal. Siguiente, miren, ahora vamos a ver calcule las medidas de los ángulos. Aquí vamos a calcular la medida de los ángulos como de la siguiente manera. Aquí hay una igualdad matemática. ¿Este ángulo y este ángulo son iguales? Sí. ¿Por qué? Son alternos internos. Entonces ustedes formulan una ecuación matemática donde están diciendo la igualdad. Esta ecuación es igual a esta ecuación. Encuentran el valor de x. Ya encontrado el valor de x, lo sustituyen en esto y encontramos el valor del ángulo. El valor del ángulo. Este valor de x lo sustituyen en esta ecuación y que encontramos el valor del ángulo de la expresión matemática.
Ya encontrado el valor de este valor y de este, pues ya podemos encontrar el valor de y, sabiendo que todo el 4x menos 30 es igual a 5y por la razón de que son opuestos por el vértice. Entonces ahí también pueden aplicar esta, o en su dado caso pueden encontrar este valor, encuentran el valor que está aquí y luego ya encontrado ese valor, pues hacen el último razonamiento, que sería la sumatoria de estos dos ángulos, o sea, este ángulo más este ángulo, nos tiene que dar un ángulo suplementario que vale 180. El razonamiento que ocupen, que ustedes están expresando, tiene que ir con sus características que les estoy indicando, que acabamos de ver, que son ángulos suplementarios, ángulos complementarios y todo eso, vayan checándolo. Veamos otro ejercicio de este tipo. Se hace la misma característica. Esto y esto ¿deben de ser iguales? Sí. ¿Por qué? Ángulos correspondientes. Entonces hacemos su igualdad matemática. Pero ojo, observe aquí que estos dos tienen el mismo valor. Para que no se forme una iniquidad, a este póngale un 4x más 30 para que no nos vaya a dar 0 y se nos elimine la variable x, y manéjelo con esto. 4x más 30 y así manéjelo con 4x más 30 para este elemento. Bueno, no, ya son iguales. Y encuentren el valor de x. ¿Ok? Y ya, si cualquier duda tienen sobre esto, lo hacemos en clase, pero tiene la misma característica que este. Pero ahora lo que estoy visualizando en este ejercicio es que la diagonal S se encuentra de esta manera, la diagonal S, y que la L1 se encuentra de esta manera y la L2. La idea es que ustedes vayan visualizando, por lo cual pueden calcular los otros. Este valor pueden calcular por ángulos suplementarios para cada uno de ellos. Ok, chicos, entonces intenten resolverlo para que veamos cómo sale el ejercicio. Y el siguiente ejercicio es calcular los valores de los ángulos A, B y C. ¿Qué es lo que estábamos pidiendo? Aquí lo mismo. Observe esta característica. Aquí se forman dos ejercicios. Sería, vamos a ponerlo de este lado, uno aquí. Vean, esta es la misma línea, nada más que queda así y nos queda esta línea. De esta línea se forma C, se forma el 40, ya lo visualizan, y luego otra vez una línea, dos líneas, y ahora tenemos la línea que cruza. En este caso tenemos la línea C y aquí tenemos el 60. Y entonces, teniendo estos dos elementos, podemos calcular, ojo, la línea A y el opuesto por el vértice de esta, y entonces de aquí podemos calcular lo que es el suplemento, porque saben, los ángulos suplementarios sumados nos dan 180 y calculamos sus elementos, pero visualícelo de esta manera, como dos elementos que al final se están juntando y nos forman esta característica. Muy bien, chicos, entonces eso sería lo correspondiente a lo que son triángulos. Cualquier duda o pregunta con respecto a los ejercicios, pues lo visualizamos en clase para que no se queden con ninguna duda. En este caso vamos a ver estos ejercicios como tal, y entonces ya vimos lo que es el tema de ángulos, chicos. Eso sería todo. Que tengan una excelente tarde. Nos vemos en clase.